Hola, buenas tardes. Soy Darío García. Está conmigo Uriol Serra. Ah, Voy a conectar la cámara para que nos podáis poner cara, ¿vale? Aunque después la quitaremos, somos algo tímidos. Yo soy Darío y él es Uriol. La presentación que vamos a ver, esta sesión que vamos a ver ahora va orientada a la parte de infraestructuras de Microsoft. Vamos a enfocarla a Microsoft Azure y Microsoft Office 365. A ver, un segundo. Vale, perdón, que no avanzábamos en la presentación. Bueno, los que habéis visto ya sesiones en el VirtualCam, esta diapositiva os sonará. Esto es la fotografía de nuestros servicios, lo que ofrecemos en Ecamat, teniendo como pilar base Microsoft Dynamics NAV. Desarrollamos las diferentes soluciones empresariales sobre Dynamics. La parte que nos vamos a focalizar ahora es la parte de infraestructuras. Las infraestructuras informáticas es lo que es la base sobre la que construimos toda la informática corporativa. Evidentemente, tiene una importancia capital dentro de la informática empresarial. Disponer de unas infraestructuras que sean robustas, que estén bien dimensionadas, que sean seguras, que estén optimizadas, es lo que nos va a garantizar que las soluciones corporativas y empresariales que utilizamos en nuestro día a día en la gestión vayan a funcionar de una forma óptima. Sin más, vamos a empezar. Acabo de volver a poner la cámara. Perdonad, tengo problemas aquí técnicos. Vale. Eh, Como decía, empezamos. Yo soy Darío García, llevo la parte comercial preventa de sistemas. Uriol Serra es director técnico de sistemas. Yo voy a hacer una breve presentación hablando de Azure y de Office 365 y daré paso a Uriol, con el que veremos una demo de producto y entraremos en la parte de Azure y de Office 365 más en profundidad. Antes de entrar en la parte cloud, me gustaría hacer una breve fotografía de la situación actual de la informática, ¿no? El presente y el futuro, hacia dónde va la informática empresarial tal y como la conocemos. Durante muchos años, toda nuestra infraestructura, todos nuestros servidores, los hemos tenido on-premise, los hemos tenido en local, ¿vale? Cuando esta infraestructura la teníamos ubicada en diferentes servidores, es decir, los servidores eran físicos, teníamos un servidor para cada aplicación. Teníamos un servidor de ficheros, un servidor de RP, un servidor de base de datos. Nos encontrábamos con empresas que podían llegar a tener 4, 10, 50 o hasta 100 servidores en función de las necesidades y del tamaño de la empresa, ¿no? Esto cambió ya hace bastante tiempo y el momento en que apareció la tecnología de la virtualización nos permitió crear servidores virtuales dentro de una misma máquina física. Esto realmente revolucionó la informática tal y como la conocemos, por el hecho de que la virtualización nos permitía inversiones mucho más ajustadas, ya que no hacía falta comprar o adquirir un servidor para cada aplicación o para cada funcionalidad. Además de que reducía los costes de mantenimiento, reducía los costes de soporte, costes energéticos, evidentemente, y sobre todo mejoraba la seguridad, el backup, la recuperación ante desastres. Realmente la virtualización fue un avance y un salto a nivel tecnológico. Seguramente muchos de los que estáis aquí hoy viendo este seminario tendréis todavía infraestructura en local, igual alguno no, igual ya alguno lo tiene totalmente integrado en el cloud, pero es muy habitual el que todavía se disponga de esta infraestructura. Y incluso es muy habitual que a día de hoy las infraestructuras en la mayoría de empresas sean infraestructuras híbridas. Hay una parte que todavía tengamos en local porque o nos es complicado o nos es difícil, que nunca imposible, pero puede ser complicado el llevarnos a la nube, y una parte que tengamos en el cloud y por tanto tengamos esta infraestructura híbrida. A día de hoy
ya es una realidad el que muchas empresas tienen toda su infraestructura en el cloud. Dejan de tener ningún tipo de servidores, ningún tipo de infraestructura informática en local. Y es la tendencia del futuro, o sea, todo va a informática en cloud y a pago por uso. No solamente que es que Microsoft apueste por ello, que evidentemente es así, sino porque es que realmente las ventajas que nos aporta la infraestructura en cloud, a día de hoy es imposible que nos las pueda aportar tener esta infraestructura en local. Entonces, si nos centramos en la parte de cloud, que es la que vamos a ver con detalle, podemos dividir tres grandes patas. Microsoft hace esta distinción y encontramos la primera, que es infraestructura como servicio, el IaaS. Ahora entramos en detalle en cada una. La segunda sería la plataforma como servicio y, por último, el software como servicio. Y empezaremos con la infraestructura como servicio. En infraestructura como servicio, evidentemente hemos de hablar de la plataforma Azure. ¿Qué es Azure? Azure es la nube pública de Microsoft. Microsoft tiene múltiples CPDs repartidos por toda la geografía mundial y ofrece infraestructura en pago por uso. ¿Qué podemos encontrar? Microsoft Azure es enorme, aporta un montón de servicios, aporta un montón de funcionalidades y evidentemente es imposible el poder hacer un repaso a todas. Pero realmente, y lo veremos después en la demo con Uriol, si nos centramos en la parte de infraestructura, Microsoft Azure nos ofrece la posibilidad de disponer de máquinas virtuales, estas máquinas virtuales dimensionadas a nuestra necesidad. Además, escalables, tanto hacia arriba como hacia abajo. Esta es una de las grandes ventajas que tiene la infraestructura como servicio, y es que yo contrato y pago lo que estoy utilizando en cada momento, y si en un momento mis necesidades suben a nivel de recursos, simplemente tengo que ampliar máquina. Hablamos de 4 clics. Si se reducen, tengo que reducir máquina. Si hay máquinas que no utilizo, las puedo apagar y, por tanto, no pagar por ellas. Es un pago por uso totalmente real, ¿vale? Estas son las grandes ventajas que ofrece la infraestructura como servicio, que las vemos reflejadas en esta slide. Esta flexibilidad, el adaptar las infraestructuras a cada necesidad, el ahorro de costes, la disponibilidad. Mi infraestructura siempre está disponible. Esto es muy difícil poderlo asegurar con una infraestructura en local, una infraestructura en casa. Soluciones de alta disponibilidad, evidentemente, en local se pueden montar, pero la alta disponibilidad real que me da una plataforma como Azure es casi imposible disponerla en local. La movilidad, el poder acceder a mi infraestructura desde cualquier ubicación, desde cualquier dispositivo, desde cualquier sistema operativo. Así como, y creo que es muy importante este punto, la independencia. Microsoft Azure, evidentemente, es de Microsoft, pero el tener tu infraestructura en Azure no te liga a un partner. Evidentemente, como Ecamat, queremos que estéis con nosotros mucho tiempo, pero no dependéis de Ecamat para gestionar, ampliar, mejorar, reducir vuestra infraestructura en Azure. Si continuamos, como veréis la presentación, no voy a invertir demasiado tiempo porque prefiero que veáis demo con Uriol. Así que vamos a ir continuando y hablamos de lo que se conoce como PaaS, plataforma como servicio. Aquí es donde Microsoft nos ofrece las soluciones que algunas de ellas tradicionales de toda la vida, como podía ser Exchange, podía ser SharePoint, las soluciones de plataforma que antiguamente requeríamos tener, cuando las requeríamos teníamos que poner un servidor, adquirir licencias, la inversión era una inversión importante, ¿vale? A día de hoy, esa plataforma como servicio nos ofrece disponer de esas soluciones sin necesidad de tener que hacer esas inversiones porque no las tenemos en casa, son en pago por uso, la mayoría en pago por usuario, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de Exchange,
seguro que muchos de vosotros habéis tenido, espero que ya no, pero habéis tenido un servidor con un Exchange Server en casa, habéis gestionado ese servidor, lo habéis mantenido, sabéis lo que supone eso a nivel de tiempo y muchas veces a nivel de dinero, ¿vale? Una plataforma como servicio, cuando hablamos de Exchange Online, es algo tremendamente asequible, con un coste por usuario, luego podemos hablar de precios si queréis, con un coste por usuario realmente bajo, al que le das toda la funcionalidad que nos daba Exchange Server, y sin ningún tipo de inversión, sin ningún tipo de coste inicial, sino simplemente en un pago por uso. Y Exchange sería un ejemplo, otro ejemplo sería SharePoint, sería más de lo mismo. El tener SharePoint Server en casa antiguamente suponía proyectos realmente grandes. A día de hoy SharePoint está incluido dentro de Office 365, con lo cual es una plataforma como servicio a un coste realmente muy asequible. Volvemos a lo mismo. Veréis que las tres diapositivas, tanto la infraestructura como la plataforma como el software, las ventajas se van repitiendo. Realmente las ventajas no son propias de cada una de las áreas, sino son propias del cloud. Tener esa flexibilidad, tener ese ahorro de costes, esa disponibilidad de las soluciones es algo que nos proporciona el cloud propiamente dicho, y en concreto las soluciones de Microsoft. Y vamos a acabar con la parte de software como servicio y, como no, hablando de Office 365. ¿Qué es Office 365? Seguro que muchos de vosotros lo conocéis. Office 365 es la suite de productividad de Microsoft en la nube. La suite de productividad de Microsoft siempre ha sido Office, ha sido toda la vida, es el Office que conocemos, el Word, el Excel, el PowerPoint, etcétera. Pero Office 365 es mucho más que el Office tradicional. Office 365, además de las aplicaciones que ya conocemos de Office, el Word, el Excel, etcétera, incluye una serie de servicios empresariales dentro de la propia suscripción de Office 365. ¿Vale? Y aquí hablamos Exchange Online, por ejemplo, que lo comentábamos hace un momento. Hablamos de Skype para empresa, hablamos de OneDrive, que veremos también en la demo. Es decir, Office 365 no incluye únicamente la última versión de las herramientas de productividad habituales, sino que además nos incluye una serie de servicios, y esos servicios cada día van creciendo más. Una de las aplicaciones que veremos en la demo de Oriol es Microsoft Teams. Teams es un servicio incluido dentro de Office 365, y realmente es un servicio que ha salido hace relativamente poco, y Microsoft está haciendo muchísimo foco porque realmente en un entorno de equipo para colaborar, compartir información, etcétera, es una gran solución. Y este tipo de servicios están incluidos dentro de Office 365. Me encuentro muchas veces cuando estoy con un cliente y me dice, es que la suscripción de Office vale X, que luego podemos ver precios, 10 euros, 10,50 me parece que es una de las versiones que tenemos. Y claro, si compro el Office que me cuesta 200 euros, pues lo tengo amortizado en nada, en muy poco tiempo, ¿no? Pero claro, es que hablamos de productos diferentes. Cuando hablamos de Office 365, no hablamos únicamente de tener la versión de los productos de escritorio, sino que hablamos de todos esos servicios que rodean, la posibilidad de tenerlo en diferentes dispositivos. Puedes tener tu Office en tu equipo, puedes tenerlo online, accediendo desde cualquier dispositivo, puedes tener las aplicaciones en tu iOS, en tu Android, etcétera, ¿vale? Con lo cual, Office 365 realmente es mucho más que Office, y aporta muchísimos más servicios que la típica suite de Office. A nivel de ventajas, pues volvemos a lo mismo. La flexibilidad, diferentes planes con más o menos funcionalidad para adaptarse a cada una de las empresas, los ahorros de costes que comentábamos anteriormente. Cuando comprábamos un Office, ese Office generalmente moría con el equipo. Yo me encuentro muchas veces un cliente que me dice, tengo este PC que está con Office 2007 porque lo compré entonces, y ahora pues, y cambiabas de Office en el momento en que cambiabas de equipo. Con Office 365 siempre vas a tener la última versión de la suite de Office. Entornos de colaboración, como decíamos, con OneDrive, con Skype, con SharePoint, con Teams. Y evidentemente seguridad, toda la seguridad que nos brinda Microsoft en todas sus soluciones. Y yo no os quiero robar más tiempo, y voy a dar paso a Oriol para que podamos entrar en detalle con la parte de
de demo. Después tendremos un rato para preguntas y evidentemente tanto Oriol como yo estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis en cualquier momento y podéis contactarnos cuando os vaya bien. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Soy Oriol Serra del Departamento Técnico y bueno, mi idea es haceros una pequeña pincelada porque tampoco tenemos mucho tiempo de lo que nos ofrece Azure y lo que nos ofrece Office 365. En principio, tanto Azure como Office 365 tiene la idea inicial de facilitarnos la vida. Veremos que Office 365 quizás es un producto más fácil que por ejemplo Azure nos parece más complejo. Azure no es que sea más complejo, lo que pasa es que tiene multitud de opciones. En la demo os voy a hacer un ejemplo fácil y rápido, donde veremos lo fácil que puede ser, por ejemplo, crear una máquina virtual. En este caso haremos un Windows 10, pero podría ser un Windows 10 como podría ser un servidor. Veremos que en cuestión de unos clics tendremos provisionada una máquina donde nos podremos conectar y podremos empezar a trabajar. Os voy a enseñar aquí lo que hemos hecho en el entorno de demo. El equipo de Camat, el portátil con el que estamos haciendo la presentación, lo que vamos a hacer es, hemos creado una demo, tanto de Azure como Office 365, una demo de 30 días que podéis crear vosotros también, no tiene coste alguno. Y os dará un crédito en Azure y una licencia de Office 365 para que podáis probar durante 30 días. Entonces, veremos que hemos creado un usuario de Office 365, que es el mismo usuario que usaremos para conectarnos a Azure. Y bueno, este entorno será de dos usuarios, me he puesto yo, Darío y yo mismo. Entonces vamos a conectarnos a Azure, crearemos una máquina y luego usaremos la máquina para hacer la demo. Voy a ir al entorno de Azure, ¿vale? Esto es el entorno de Azure, ¿vale? La URL es portal.azure.com. Muy bien. Vale. Entonces, lo primero que os quiero enseñar es que Azure tiene un componente que es Azure Active Directory. Esto, al final, es lo que conocíamos como el Active Directory local, on-premise, de toda la vida, donde crearemos usuarios con sus contraseñas y grupos de Office 365. Entonces, aquí lo que vemos es que hay unos usuarios. Nos vamos a todos los usuarios. Vemos que hay dos usuarios, Oriol Serra y Darío García. Vale, veréis, al ser una demo, el dominio es un dominio que es un subdominio de Microsoft. ¿Vale? Esto, cuando tenemos la cuenta de pago, lo que podemos aquí es cambiar el dominio y poner el nuestro propio. ¿Vale? Los Microsoft siempre nos lo dan y se queda como segundo dominio. Y aparte aquí también hay un grupo, Virtual Campus. ¿Vale? Luego contaré un poquito en qué son los grupos de Office 365. Entonces, aprovechando que vemos estos dos usuarios y estos grupos, os quiero enseñar que Office 365, ¿vale? Esto es Office 365, está totalmente integrado a Azure y si nos vamos al panel de administración, veremos que hay los usuarios, usuarios activos. ¿Vale? Es un panel totalmente diferente, pero al final es el usuario que hemos creado en Azure, lo tenemos aquí. No lo hemos creado dos veces, ¿eh? Lo creamos una vez, tanto se puede crear aquí o se puede crear en Azure y es un único usuario. ¿Vale? En este caso, aquí como es Office 365, lo que hacemos es pues, poner la licencia de producto, etcétera. Entonces, la configuración que haremos aquí es totalmente diferente a la que haremos en el panel de Azure. Vale, esto, como es la segunda parte de la demo, luego lo comentamos. Vale, ¿mi idea qué es? Mi idea es hacer un Windows 10. Tan fácil como esto. Vale, entonces, cuando creamos cualquier cosa nueva en Azure, lo que tenemos que es provisionar. Nosotros ya nos dejaremos, o sea, es más fácil para nosotros porque ya no necesitamos tener conocimientos de servidores físicos, de cabinas, de SAIs, de alta disponibilidad, de redes, etcétera. Todo esto nos olvidamos. O sea, no sé además tener ese conocimiento, pero no los tendremos que mantener. Aquí Azure todo esto ya nos lo da. O sea, lo único que tenemos que decir es qué recursos necesitamos de cada cosa. Evidentemente hay una red, evidentemente hay una cabina de discos, evidentemente hay unos servidores, pero nosotros solo cogemos trocitos para provisionar lo que necesitamos. Vale, entonces usamos el buscador, en este caso pongo Windows 10, ¿vale? La última versión, que sería esta. Y le damos a crear.
Vale, entonces aquí hay un pequeño asistente. La idea que tengo es enseñaros cómo se puede crear una máquina y lo fácil que es. O sea, dentro de las múltiples opciones que hay en Azure, lo que a nosotros nos interesa saber es solo lo que tenemos que utilizar. O sea, hay muchas cosas porque aquí también hay temas de desarrollo, hay temas de aplicaciones web, hay un montón de temas que se pueden hacer en Azure. Pero en este caso nosotros solo queremos montar servidores, estaciones de trabajo, podemos hacer una VPN con nuestra red local, etc. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un Windows 10, ¿vale? Le vamos a poner un nombre a la máquina, nos dice el tipo de disco. Azure recomienda que todos los discos sean discos sólidos, van mucho más rápidos y los discos tradicionales que los hagamos para tema de pruebas. Dejamos el disco seleccionado, ponemos un usuario, ponemos su contraseña. Este será el usuario que se va a crear en la máquina. Como todo va automatizado, simplemente es un asistente, ¿vale? Luego, como ya os he comentado antes, hay una suscripción gratuita, que es la que tenemos nosotros, no tenemos ninguna más. Esto lo hemos hecho para esta demo, ¿vale? Grupo de recursos. Cuando creemos una máquina en Azure, nos empieza a crear como objetos diferentes. Y entonces lo que hacemos es agruparlo en un grupo de recursos. Esto sirve, una, para tener un orden dentro de Azure y luego porque imaginaos que queremos borrar esta máquina. En vez de ir objeto a objeto, que luego os lo enseñaré cómo queda, borramos el grupo y sabemos que ha borrado toda la máquina. ¿Vale? Ponemos grupo Win10. ¿Vale? Vale, el tema de la ubicación. El tema de la ubicación es muy importante. Azure es de los pocos proveedores que cumple la ley de protección de España, ley de protección de datos de España. Entonces, para que esto sea así, tenemos que ubicarlo en Europa. ¿Vale? Hay un montón de CPDs, como ya has contado antes, Darío, ¿vale? Es importante ubicarla en Europa, si no, no cumpliríamos esta ley de protección de datos. Aceptamos. Vale, tamaño. ¿Qué es el tamaño? El tamaño es el tamaño de la máquina, el tamaño a nivel de rendimiento, de procesador. Entonces, según la máquina que le pongamos, tendrá un precio u otro. ¿Vale? Podemos ponerla a esta. Estas son dos procesadores virtuales, porque siempre estamos hablando de virtualización, y 7 GB de RAM. Y no hace falta poner nada más. O sea, aquí seleccionamos lo que necesitamos, ¿vale? Esto siempre se puede ampliar. Nosotros podemos empezar con una máquina más pequeñita. Si vemos que nos va lenta por el día a día, siempre lo podemos aumentar, ¿vale? Al aumentar automáticamente se requiere un reinicio y esa máquina ya es más potente. Ponemos esta. ¿Vale? Muy bien. Conjunto de disponibilidad. Esto aplica más a servidores. Esto es para hacer una redundancia de servidores. Una máquina no aplica, pero si en el caso de que quisiéramos tener alta disponibilidad, pues haríamos dos servidores y las pondríamos dentro de un grupo de disponibilidad. ¿Vale? En un Windows desktop no aplica. Bueno, el storage lo dejamos y entonces lo dejamos por defecto y nos damos cuenta que nos hace una red, ¿vale? Que sería uno de los objetos. Extensiones, la extensión puede ser, pues hay softwares que están, que están integrados con Azure, que podría ser un software de terceros para monitorizar la máquina. Pues aquí añadiríamos las extensiones. Habilitar el apagado automático. Esto es interesante porque la máquina solo factura cuando esté encendida y la podemos apagar, ¿vale? Esto la habilitamos y la programamos. Supervisión, porque puede recoger todos los datos de la máquina por si tiene algún problema y luego diagnóstico del sistema operativo. Bueno, cuenta el almacenamiento, aceptar y aquí le daríamos ya a comprar. Le daríamos a crear y ya tendríamos una máquina, ¿vale? Tarda menos de un minuto en provisionar esta máquina, ¿vale? No lo voy a hacer, ¿vale? Porque ya lo he hecho y os voy a enseñar cómo quedaría. Hablamos del grupo de recursos, ¿vale? En este grupo de recursos tenemos el Windows 10, ¿vale? Donde tenemos la máquina, el disco, la interfaz de red, el almacenamiento, la dirección pública. Bueno, estos son todos los objetos de la máquina. No hace falta entrar en mucho detalle. Lo único que nos interesa es que es una máquina y que tiene una dirección IP, ¿vale? Y a esta dirección IP nosotros nos podemos conectar. Vamos a la máquina.
¿vale? Hay un montón de información de monitorización, de registro, de cómo está el disco, etcétera. Pero bueno, a nosotros nos interesa la IP pública, ¿vale? O el nombre DNS, que ya nos da un subdominio, bueno, un nombre DNS dentro del subdominio de Azure, ¿vale? Por defecto, el puerto 3389, que es el de escritorio remoto, ya está habilitado. Entonces ya podríamos acceder. Entonces yo ahora lo que haré es minimizar. Bueno, ya veis que tienes varias configuraciones. Quizá para no hablar de todas, os voy a hablar de un par de configuraciones interesantes. La de operaciones. El apagado automático, que es lo que os comentaba antes. Imaginaos que esto es realmente es una estación de trabajo y por la noche no vamos a trabajar. Pues ya programamos que cada día a las 7 esta estación se pare. Entonces dejará de facturar. Entonces ese precio que hemos visto anteriormente cuando hemos puesto el tema del tamaño, que eran unos 80 euros, pues como va a estar muchas menos horas funcionando, pues bajará sustancialmente. Luego, la propia máquina ya tiene opciones de backup. Esto es interesante porque Azure nos da, nos ofrece la máquina tal y como la tenemos, es decir, y los datos están 3 veces replicados en 3 sitios diferentes. Pero si hacemos una pifiada dentro de la máquina, esto se va a quedar en la máquina. Digamos que nosotros tenemos que tener el backup en cuestión para que si tuviéramos que restaurar la máquina, pudiéramos restaurar en un momento anterior, ¿vale? Esto se tiene que configurar, no viene por defecto. O sea, por defecto la máquina no tiene backup. Lo que te dan es la disponibilidad. Es decir, que la máquina va a estar disponible siempre, pero no te dan la opción de tirar para atrás, ¿vale? Pero esto es un servicio que lo tenemos aquí en el backup. Vale, para no entrar más en el de esto, vamos a conectarnos a la máquina, ¿vale? A ver, ¿dónde está? Vale. Ahí lo tenemos aquí. Nos conectamos a la máquina, ¿vale? Es la máquina que hemos creado en Azure. Y nos validamos. Vale. Hasta aquí un poquito sería la demo de Azure, que es una demo muy, muy básica, pero es una pincelada para que veáis que podéis provisionar una máquina en cuestión de minutos, ¿vale? Igual que podéis provisionar una máquina, podéis provisionar un servidor y podéis hacer un montón de cosas, ¿vale? Entonces, esto es un Windows 10, ¿vale? Habrá gente que, bueno, que todavía no conozca que Windows 10, igual que un servidor, se puede integrar en Active Directory de Azure. Esto significa que podemos usar un Windows sin necesidad de tener un servidor con Active Directory, ¿vale? Y esto, si nos vamos a configuración, veremos en cuentas, veremos que este equipo está integrado en Azure. ¿Vale? Lo hemos conectado con el usuario que me he creado antes, ¿vale? Esto está conectado en Azure. ¿Esto qué significa? Que cualquier usuario de Office 365 o de Azure podría validarse en esta máquina, ¿vale? En este caso, yo lo que he hecho es, he dado de alta los 2 usuarios de Azure que habíamos creado. Nos vamos a usuarios, a grupos, administradores y veremos que está Darío y Uriol Serra, ¿vale? Que se pueden logar a esta máquina, ¿vale? No son usuarios locales, aquí no existen, ¿vale? Aquí son sus usuarios locales, son usuarios de Azure, como si fuera un dominio, ¿vale? Y yo ahora lo que he hecho es conectarme con mi usuario de Azure, Uriol Serra. Vale. Dicho esto, vamos a Office 365. Ya os he enseñado que esta máquina está integrada en Azure y Office 365. ¿Esto qué nos facilita? Nos facilita que cuando abrimos cualquier navegador y entramos, por ejemplo, en el portal de Office 365, sin pedirnos login, sin pedirnos nada, ya entra directamente, ¿vale? Porque ya estamos logados, estamos dentro de Azure y dentro de Office 365. Vale, esto lo voy a minimizar. Vale, entonces, ¿qué os quiero enseñar de Office 365? Os quiero enseñar un poquito... hasta ahora todos conocíamos Office 365, sobre todo por el tema del Exchange, ¿no? Antiguamente, ya nos ha explicado un poco Darío, que teníamos en los servidores de Exchange que tenían cierta complejidad para gestionarlos, etcétera, etcétera. Entonces salió Exchange Online con todas las funcionalidades y muchas de las empresas migraron a Exchange Online
lo que se ahorraron era toda la parte administrativa, toda la parte de gestión de ese exchange y solo lo tenían que administrar, solo tenían que crear usuarios, crear cuentas de correo, etcétera. Pero ya se tenían que olvidar del tema de la seguridad, de las actualizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, entonces, ¿ahora qué ha venido? Ahora ha venido el tema de OneDrive y SharePoint. OneDrive y SharePoint lo que pretende es cambiar lo que sería el servidor de ficheros tradicional, igual que hicimos con Exchange, pues ahora vamos a atacar el servidor de ficheros tradicional. Vale, entonces, para hacer la demo, lo que os voy a enseñar es un OneDrive. ¿Vale? En OneDrive, digamos, esto, para que no nos despistemos, lo dividimos en dos carpetas. El OneDrive personal, ¿vale? Esto sería nuestra carpeta personal tradicional que siempre hemos tenido en un servidor de ficheros, donde guardaremos nuestros ficheros personales, pero de la empresa. Siempre estamos hablando de la empresa. Pero en estos ficheros solo tenemos acceso nosotros, ¿vale? Podemos compartir, que luego lo veremos, pero es nuestra carpeta personal, ¿vale? Esta carpeta personal, Office 365 no te pone el espacio es ilimitado. O sea, inicialmente había 1 TB de espacio, ahora han sacado ese tera y puedes poner todo lo que quieras, ¿vale? Pero solo para los ficheros nuestros, ¿vale? Luego está lo que serían las carpetas departamentales. Estas carpetas, lo que hay detrás es un SharePoint y unas bibliotecas. El SharePoint sí que tiene actualmente una limitación de 1 TB, es decir, toda la empresa podría meter hasta 1 TB de información y luego lo que puedes hacer es comprar más espacio, que el espacio es muy asequible al nivel de precios. Vale. Entonces, aquí lo que vamos a ver, por ejemplo, en el OneDrive personal, si quisiéramos compartir un fichero, ¿vale? Como es nuestra información, podríamos compartirla con cualquier persona, sea de la empresa o fuera de la empresa. Como podemos ver, cualquier persona que tenga el vínculo puede editar o puede ver este fichero, ¿vale? Lo enviaríamos y podrían acceder al fichero. En el departamental, como tiene políticas más restrictivas, si le damos a compartir, veremos que solo pueden compartirla con gente de la organización, ¿vale? No podríamos compartirlo con gente externa. Todo este tema de políticas. Se puede configurar. Podemos decidir si podemos compartir la información con gente interna o con gente de fuera, ¿vale? Todo tiene mucha movilidad. Office 365 tiene mucha movilidad, pero también mucha seguridad. Es decir, podemos usarlo para que sea muy abierto o muy cerrado, como podría ser un servidor de ficheros más tradicional. Vale, otra cosa interesante que ha salido hace muy poco con la última actualización de Windows 10. Hasta ahora, el OneDrive tenía una pega, que para que funcione la movilidad, teníamos que sincronizar los ficheros. Entonces, si tenemos un equipo con, no sé, 100 gigas de espacio, si tenemos una unidad departamental que podría ser hasta 1 TB, pues evidentemente el OneDrive al final iba sincronizando toda la carpeta departamental y nos quedamos enseguida sin espacio en el disco. ¿Vale? Hay una opción que vemos aquí, ¿vale? El estado nos dice que está en el cloud o que está en local. Esto, la diferencia que hay es que el que está en el cloud, aunque lo podamos ver, no ocupa espacio en nuestro disco. Lo podemos abrir, pero cuando lo abramos, veremos que lo va a descargar. Bueno, ha ido muy rápido. Pero en principio lo ha descargado de internet y nos lo está enseñando. ¿Vale? Lo podemos ver en este fichero. Si vamos aquí a propiedades, veremos que esta carpeta ocupa 800 megas, ¿vale? Si le decimos liberar espacio, esto va a liberar este fichero de 800 megas que vamos a poder acceder a él, pero cuando le demos 2 clics la primera vez nos lo va a descargar, ¿vale? Esto es súper importante para que podamos usar OneDrive en grandes corporaciones, porque no solo es para ficheros personales, sino es para poder acceder a todos los ficheros departamentales.